Continuamos con la realización de los ejemplos de contraste de hipótesis de distribución de chi cuadrada y en este caso desarrollaremos el ejemplo 2. Vámonos rapidito con este ejemplo para decirles cómo se hace bajo el otro procedimiento para checar las tablas y poder comentar el resultado de este problema. Aquí la suma serían 100 y luego aquí 60, 70, 30 y acá 60. Está completa. La tabla de frecuencias observadas o empíricas, lo que tenemos dentro del problema, lo que nos dan de inicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya vamos a comprobar que realmente tenemos completa nuestro cuadro de frecuencias observadas y aquí nos da 160 y de este lado también nos da los 160. Estamos bien. Con eso ya corroboramos y ya tenemos completa la tabla. Estos datos siempre nos los dan al principio. La relación de esta variable con esta otra variable, ¿no? Ahora, ¿cuántas columnas tenemos y cuántos renglones? Son 3 columnas y 2 renglones, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a calcular lo que viene siendo la frecuencia teórica. ¿Y qué tendríamos aquí en este? Aquí sería 37.5. Para obtenerlo sería Este por este entre 160, entre el total, ¿sí? Estamos aplicando esta formulita. ¿Y luego qué nos dio? Que es el de aquí. 43.75. Entonces fueron 70 por 100 entre 160. Y luego este otro, 18.75. ya tenemos ese otro. Este de acá abajo, que sería 60 por 60 entre 160. 22.5. Ok. Y luego 60 por 70 entre 160, 26.25. Y luego este que tenemos aquí, que sería 60 por 30 por 60. entre 160, 11.25. Entonces ya ahora sí tendríamos nuestra tabla de frecuencias teórica completa, junto con los datos de la tabla empírica que tenemos aquí en negro. ¿Y qué nos dice el chi cuadrada? ¿Qué es chi cuadrada? La doble sumatoria de NE menos NR al cuadrado entre NR. Aquí tendríamos ya completa la fórmula de cálculo para chi cuadrada. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? ¿Cuál es NE? Vámonos con el primero, 20 menos 37.5, esto al cuadrado, entre 37.5. Y luego sería más, y luego tendríamos 50 menos 43.75, esto al cuadrado, y luego entre 43.75. Vamos apuntando también en la parte de abajo las sumas que vemos aquí arriba porque no nos van a caber. Entonces el primero sería 8.16 y el segundo, realizando la resta y elevado al cuadrado, entre 43.75 sería 0.90. O sea que ya tendríamos este y tendríamos este. Ahora este otro, que es el que estoy aquí apenas escribiendo, 18.75 entre 18.75, todo eso al cuadrado. Ahora el tercer término nos daría 675. Ahora el cuarto sería este menos este entre este mismo. 40 menos 22.5 entre 22.5. Bueno, pero previo al cuadrado, ¿verdad? 40 menos 22.5 al cuadrado. Nos da 13.61. Ahora, vámonos con el quinto. 20 menos 26.25 al cuadrado
entre 26.25. Nos da 1.48. Ya tenemos nuestro quinto dato. Ahora vámonos por este. Serían 11.25 menos elevado al cuadrado y dividido entre 11.25. Nos quedaría 11.25, ¿no? Y la suma total de los 6 elementos sería 42.15. O sea que tenemos una chi cuadrada de 42.15. Ya tenemos resuelto nuestro número 2. Y ahora, el calcular el coeficiente de contingencia, ¿cómo le hacemos aquí? Entonces tenemos 42.15 entre 42.15 más 160, pero todo eso raíz cuadrada. ¿Cuánto nos da para saber cuánto tenemos de C? Entonces nos daría 0.45666. Entonces ya tendríamos lo que viene siendo nuestra C. Bueno, continuaremos con el cálculo de lo que viene siendo C máxima y la relación de C con C máxima. Para ello, esta K, el valor de la K, viene siendo el valor de los factores o elementos que tenemos aquí en nuestra variable independiente. En este caso son dos, que son los aprobados y reprobados. Tenemos que son dos igual con lo mismo que hicimos el cálculo o que vamos a hacer el cálculo más adelante para los grados de libertad. Entonces, al momento de sustituir, pues tendremos 2 menos 1 entre 2 raíz cuadrada de todo eso, y este resultado nos dará 0.70. Y el 0.70, ya teniendo nuestro cálculo de coeficiente de contingencia, tendremos 0.4566, y aquí ya se ve más claro, y lo tendremos que dividir entre 0.70. Entonces, aquí ya tendríamos nada más que hacer la división y multiplicarlo por 100 para obtener ese coeficiente. Y aquí tendríamos que es 65.22. Entonces, realmente este porcentaje, que la relación que tiene la variable independiente, ¿qué tanto la describe la variable independiente, que es nuestro aprobado o reprobado, con lo que viene siendo el tiempo? O sea, el tiempo describe o se relaciona en 65.22% con respecto a si es aprobado o reprobado. Esta es la conclusión que podemos sacar con respecto a este proceso. Continuaremos con el proceso número 2, que ya nos dirá si hay significancia o no con respecto a esta relación. Entonces aquí prácticamente el procedimiento este es muy similar, nada más que a partir de que uno calcula la chi cuadrada calculada, que es el mismo procedimiento, en que aquí nos está dando 42.15. Posteriormente de eso, tenemos que calcular lo que viene siendo los grados de libertad. Y aquí, en este procedimiento, los grados de libertad sí consideran tanto las filas y las columnas. Ok, entonces para calcular el paso 3, tendríamos que calcular los grados de libertad. Y lo establecen con esta V, el cálculo de grados de libertad, y dice columnas menos 1 para saber los grados de la libertad, perdón, filas, de lo que viene siendo los grados de libertad de las filas, que sería el número de filas menos 1. Los grados de libertad siempre, a la n se le resta 1 para saber los grados de libertad de cada variable, ¿no? Y luego nos dice
que lo vamos a multiplicar por el número de columnas de la misma manera -1. O sea, vamos a estar multiplicando los grados de libertad para poder obtener los grados de libertad de este problema y cómo se relacionan estas dos variables. Para ello, pues sustituimos aquí 2 y sustituimos aquí el 3. ¿Y cuánto nos daría los grados de libertad para este problema? Nos queda 2. Y luego, después de eso, tendríamos que establecer, y a este problema tendríamos que agregarle o nos tendrían que dar, si es que quieren que lo hagamos por este método, que nos den el error al cual nos vamos a pegar. ¿Y a qué error generalmente nosotros trabajamos? Al punto 0.5. Sí, estamos tratando de trabajar nosotros al 95%, ¿no? De confiabilidad y que esto sea nuestro error. Entonces, con estos datos, vamos a tratar de identificar en las tablas la chi cuadrada de tabla. ¿Sí? A ver si la tenemos por aquí. ¿Dónde está? Para poder consultar la tabla, tenemos que tener en cuenta los grados de libertad, que es uno de los datos que nos va a pedir la tabla, el chi cuadrada que tenemos calculado y el error con el que vamos a trabajar. Estos tres datos son necesarios que los recuerden y que los tengan a la mano para cuando consulten la tabla poder calcular y ver qué datos nos están arrojando la tabla. Con esos tres datos nosotros vamos a trabajar para compararlo con el x cuadrada de la tabla, con el chi cuadrada de la tabla. Entonces, nos vamos al chi cuadrada de la tabla. Voy a borrar todo para que ahora sí no nos estorbe, porque sí fue mucha la rayonada. Entonces, ¿cuáles son los elementos iniciadores de la tabla? Esta tabla se maneja muy similar a las tablas que hemos estado viendo en Z y en T. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad con los que pudimos determinar del problema? Sería 2. Y luego, la cuestión de la alfa o el error a la que vamos a trabajar es el punto 0.5. Únicamente identificamos y aquí nos está dando un valor con el cual identificamos nosotros como x cuadrada tabla, ¿sí? Y nos vamos nuevamente a la comparación, 5.99. Entonces, ¿cuánto era x cuadrada calculada? 42.15. Y la chi cuadrada de la tabla, 5.99. Ahora, el detalle, ¿para qué se hace el chi cuadrada? Yo les había comentado. ¿Para qué se hace el análisis de chi cuadrada? ¿O qué andábamos buscando con respecto a estas dos, a esta variable de tiempo y esta variable de aprobado y reprobado? Si existe relación entre la variable tiempo y aprobado, ¿no? Por decirlo así. O desempeño, si le quieren poner ahí. Y la hipótesis nula, digo, alterna, perdón, sería no existe. No existe relación entre variables de tiempo y aprobado. Estas son las hipótesis. Si se acuerdan, en T y en lo que viene siendo Z, nosotros nos planteamos una hipótesis. La hipótesis con la que iniciamos este análisis es esto, o sea, si nosotros hallamos un número, en este caso, que es x calculada, es mayor a x de la tabla, se acepta HO, y si al contrario, x calculada es menor a x de tabla, se rechaza HO y se acepta HI. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, ¿qué conclusión llegamos? ¿O qué hipótesis y cómo la describirían? Hay una relación significativa entre el tiempo
y el desempeño, ¿sí? Y están descritos, pudiéramos decir, en esto hay relación, lo podemos asegurar, y con el otro te podemos describir qué tan fuerte es la relación